Hola, buenos días. Muchas gracias, Jorge, por apoyarnos en la transmisión. Hermoso día a todos ustedes, hermanos argentinos, mexicanos, americanos, peruanos, chilenos, españoles, de todo el mundo que nos están viendo. Gracias de todo corazón por ser parte de esta primera feria virtual del libro Argentina. Hoy tenemos un invitado al cual le doy los buenos días. Es un invitado de agasajo en esta feria. Tengo el honor de poder presentarlo y especialmente de ser su amiga, que me siento muy honrada y privilegiada. Él, el título de la presentación es El origen de la poesía afroamericana de Paul Laurence Dunbar and Langston Hughes. El escritor leerá y comentará un ensayo. Él es dominicano, vive en Columbus, Ohio, piloto Montecristi 1968, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue finalista del concurso de poesía Latin Poets for Humanity con el poema Los Nómadas Mojados. Ganó el concurso de poesía de la revista Niedergarse con el poema New York en horas inversas, así como el Editor's Choice Award de International Poets Society con el poema Transmutación. Es autor de los libros de poesía y relatos de memoria de un perro urbano, poesía inédita, La boda de Caín, poesía inédito, y 20 minicuentos y un 24 armónico microrelato. Textos suyos han aparecido en diversas revistas electrónicas y en diversas antologías, como la Antología de los Jóvenes Poetas Latinoamericanos, Abrace Editores Uruguay y Jóvenes Poetas Cantan a la Paz, Casa Latinoamericana en Sydney, Australia. Bienvenido, mi queridísimo Daniel Montoli, el escritor Daniel Montoli, que está aquí para compartirnos algo maravilloso el día de hoy. Te escuchamos con todo cariño, Daniel. Muy buenas tardes, le voy a agradecer la invitación y la oportunidad que me ofrecen, especialmente a ti, Libertad, por pensar en mí. Y espero que este pequeño diálogo que vamos a tener sobre la poesía negra afroamericana y el origen sea de su interés. Sé que tenemos el tiempo encima, voy a tratar de ser lo más breve posible y estaré abierto a las preguntas y comentarios o cualquier tipo de inquietud que tengan. ¿Ok? Claro que ¿Puedo sí, comenzar muchas a leer? gracias. Tú relájate y disfruta. No Oh, pienses en el tiempo, nosotros te avisamos. o sea, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy a comenzar de la siguiente manera. En el año 1960, el poeta afroamericano Langston Hughes publicó lo que se considera como la primera pieza ensayística sobre la tradición poética afroamericana bajo el título de 200 años de poesía negra, como introducción a lo que sería más tarde la antología poética Los Poetas Negros de Estados Unidos, publicada originalmente en 1962 y que no sería más bien recompilada nuevamente hasta 1973 con el título Poetas Negros de Estados Unidos, de Paul Laurence Dunbar a Langston Hughes. En dicho ensayo, Hughes analiza la evolución de la poesía negra a través del análisis histórico, remitiéndose a Lucy Terry, una esclava de la cual se tiene constancia escrita que data de 1746, 30 años antes de la proclamación de la independencia norteamericana en 1776. Mientras de Lucy Terry solo existen algunos poemas sueltos, no compilados en ningún libro, es Philly Wesley, quien originalmente era una esclava nacida en Senegal y que fue educada por una familia blanca de Massachusetts, desde la cual adoptó el nombre con el cual publicó en Londres en el año 1773 su colección de poemas bajo el título de Los Poemas de Philly Wesley. La primera obra escrita por una persona negra, propiamente dicha negra. Ahora bien, en su seminario ensayo, Langston Hughes en ningún momento hace referencia sobre la rica tradición oral presente entre los esclavos mucho antes de la publicación de los primeros poemas en el idioma de los dueños de las grandes plantaciones, el inglés. Esto ha continuado
ha contribuido a que se tenga una concepción errónea acerca del origen de la poesía afroamericana, considerándose que dicho origen comienza con las dos poetas que citamos anteriormente, pero la verdadera raíz de la tradición se encuentra en la rica referencia de la poesía oral de los griots, también conocida en algunos países como Yeli. Los contadores de historia, que son los guardianes y quienes preservan los mitos y leyendas que dan forma a la memoria colectiva de los distintos estados y grupos etnotribales africanos. La figura del griot constituye el tronco del cual floreció más tarde la poesía de los afrodescendientes esparcido por las antiguas colonias de las potencias coloniales de la época, como Portugal, Francia, España, Inglaterra, junto a Estados Unidos, adoptando en cada una de estas colonias aspectos vernáculos religiosos, históricos y populares de los países europeos. Por ejemplo, en Cuba la tradición oral adopta el elemento del catolicismo español, incorporándolo dentro de los cantos de la santería y el palo monté, como también en la música de improvisación conocida como el son. Pero dichos cantos son poemas concebidos para ser cantados y que poseen una gran significación espiritual, como también redentiva para la población afrodescendiente. Algo similar ocurrió en Brasil entre los descendientes baianos, cuya única variable con otro afrodescendiente de otras colonias lo constituye el idioma que heredaron de los antiguos dueños de las plantaciones en donde sus ancestros fueron esclavizados. Como podemos ver, el génesis de la poesía afro, negra o afroamericana no se da en la colonia de las antiguas potencias envueltas en el tráfico y venta de seres humanos reducido a la esclavitud, sino en África, en países como Mali, Benín, Gambia, Mauritania, Níger, Nigeria, de donde estos fueron raptados. Que Hugh no estableciera el vínculo para la época de la publicación de dicho ensayo resulta ser comprensible porque el nexo entre los afrodescendientes norteamericanos con las tierras de sus ancestros era para entonces una cuestión muy vaga. En algunos casos, incluso se buscó intencionadamente no establecer ninguna relación de parentesco cultural o lingüístico con el continente africano para no reforzar las ideas racistas presentes y defendidas por cierto sector al interior de la sociedad norteamericana que no consideraba a las personas negras propiamente como parte de la sociedad norteamericana. Porque según ellos, su origen nada tenía que ver con la civilización eurocentrista cristiana que los peregrinos del Mayflower introdujeron en América desde el viejo continente. Esto no fue un obstáculo para que la poesía continuase cultivándose entre los afrodescendientes con acceso a la educación formal en los centros de altos estudios académicos creados para las personas de color distribuidos por varios estados de la Unión Americana. Y para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, otro gran poeta de origen negro irrumpe en el campo de la poesía y las letras norteamericanas. Su nombre, Paul Laurence Dunbar. Dunbar, nacido en Dayton, Ohio, el 27 de junio de 1872, pasaría a destacarse como un gran novelista, dramaturgo y un poeta de una honda raigambre lírica. La poesía de Dunbar continuó en la misma vertiente de Philip Wesley, sosteniéndose en la formalidad de un discurso centrado en lo ético como también en lo estético, pero dentro del canon de la tradición anglosajona, evitando a todo costo aludir la cuestión racial y el problema de la identidad en América. Laurence Dunbar fue celebrado y reconocido como un poeta prolífico, siendo admirado como una de las grandes voces de la poesía negra, pero no por ello reconocido o aceptado como tal por los estudiosos y críticos especializados en la tradición inglesa. No es hasta mediados del siglo XX cuando su voluminosa obra poética comienza a ser reconocida entre algunos círculos académicos norteamericanos de enseñanza liberal, porque hasta entonces existían en Norteamérica
dos categorizaciones. Por un lado estaba la tradición anglo-inglesa reconocida por el Canon como la única representación poética en habla inglesa en territorio norteamericano, y la subcategorización conocida como la poesía negra o de Negro Poetry. Esta última considerada más bien como una forma de arte inferior, irrelevante y por ende carente de cualquier valor estético. Claudine McKay y Langton Hughes son los dos grandes personajes al interior de la movilización para la formación de una cultura propiamente negra, cosmopolita, fiel reflejo de la bullente pequeña burguesía que empezaba a desarrollarse en ciudades como Nueva York, Chicago, Washington, Atlanta y Los Ángeles. Tomando el antes citado ensayo de Hughes como fuente y donde éste hace un exhaustivo análisis en cuanto al contenido y a la forma de la incipiente tradición poética afrodescendiente, ofreciéndole al lector y a la crítica literaria ajena a la poesía negra una panorámica sobre el uso del modismo lingüístico heredado del híbrido que surgió en las plantaciones entre el inglés de los antiguos amos y los vestigios imborrables de las lenguas originarias de las partes del continente africano de donde los esclavos procedían, de donde estos fueron raptados o vendidos. Por otro lado, Hughes profundiza en la estructura musical de la poesía negra, estructura que toma prestada al blues y al jazz. Es por esto que la poesía afroamericana es estrictamente una poesía musical, cuyo ritmo está marcado con el corazón como una vital representación de los tambores, sin depender exclusivamente de la métrica, como en la tradición europea. El eje temático en dicha poesía gira en torno a cuatro elementos que le son fundamentales: la identidad, la familia, la iglesia y la historia. Por la razón de que era una tradición incipiente, buscando establecerse dentro de un ambiente hostil como marco referencial para la identidad cultural, racial, lingüística y espiritual dentro de una sociedad cuyo único vaso comunicante lo constituía la lengua. Como segmento poblacional descendiente de antiguos esclavos, tropiezan con los problemas como el violento rechazo expresado a través de los linchamientos, la marginación socioeconómica, la ley Jim Crow que institucionalizó el racismo como práctica cotidiana a través del régimen segregacionista, el determinismo y la criminalización del negro. Langton Hughes no fue solo un gran poeta, sino también un gran proselitista de la cultura negra, convirtiéndose en la figura central de lo que hoy se conoce como el renacimiento de Harlem, Harlem Renaissance, que representa la época cumbre de las letras y la cultura afroamericana. Y fue precisamente este movimiento cultural e intelectual el cual sentó las bases para el surgimiento de una cultura propiamente negra, celebrada a través de varias disciplinas artísticas, como en la pintura de Jacques Laurens, Romare Bilde, en la escultura de Richmond Balté, en la prosa de la novelista y antropóloga Zora Neale Hurston, o en la poesía de Claudine McKay, Quentin Cullen o Langton Hughes, para citar solo algunos de ellos. A todos ellos les unía el mismo propósito, un único objetivo: la búsqueda desesperada por una identidad la cual sintiesen como propia dentro de una sociedad que les negó violentamente un espacio de expresión o de cohabitación al alma negra. En la poesía afroamericana se hace énfasis en la ética, en el tema religioso, la justicia social y en el discurso de la igualdad racial. Gracias. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué manera de hacernos reflexionar, ¿verdad? Sobre la poesía afroamericana y a escucharte, no pude evitar recordar a la escritora Mayra Santos Febres, a otra escritora como Miriam Maldonado y Vanessa Torres, que son promotoras y defensoras de la poesía afroamericana. Me encanta. ¿Y tienes alguna poesía que nos puedas leer sobre él? Me gustaría, déjame buscar una de Langton Hughes. Déjame ver si encuentro una de aquí. Wow. ¿Y qué relación tiene, por ejemplo, todo esto
contigo? O sea, tú te identificas porque lo estás Bueno, mostrando hoy en día, es porque es algo muy importante para ti. ¿Cuál es tu mira, conexión con eso? bueno, nací en el Caribe. El Caribe está conformado por varias islas y la tradición histórica del Caribe eran antigua colonia de las potencias coloniales europeas. Y el trabajo allí que enriqueció la potencia europea, primero fue hecho por los indios, a los cuales se terminaron. Luego, base a la escasez de mano de obra, importaron esclavos. En mi país, 73% de la población es negra. Yo, por ejemplo, mi país, yo soy híbrido, yo soy un mulato, pues yo soy una mezcla de negro con blanco y todo ese tipo de cosas. Pero en mi país yo nunca sufrí rechazo racial. Cuando llego a los Estados Unidos, me encuentro con una persona que me confrontó y me dijo, "What are you looking, nigger?" ¿Qué me mira, nigger? Wow, wow. Yo le hablé a alguien que dije, pero ven acá, el tipo me acaba de usar la palabra nigger conmigo. Y me dijo, una afroamericana que estaba al lado mío, me dijo, ¿y qué tú te crees? ¿Que tú eres blanco? Wow. Le dije, no, yo sé que yo soy un negro, pero yo no pensé que iba a tener una hostilidad de tal nivel. Me dijo, tienes que entender quién tú eres y en qué país estás. Desde ese día, yo hace como 17 años, yo tuve una visión clara y coherente. ¿Cuál es mi función dentro de la sociedad norteamericana? Es empalmar la tradición poética afrodescendiente norteamericana con la tradición poética afrodescendiente caribeña. Estamos hablando de Luis Palemato, estamos hablando de estamos hablando de esa poesía que busca y presenta el tema de la negritud. Aunque en el caso de de Palemato y Manuel Cabral lo hacen de una manera, por ejemplo, para decir por exoticismo, a diferencia de Guillén, pero sí abordan el tema de la negritud. Yo me siento un negro en los Estados Unidos, un afrodescendiente, y no tengo ningún reparo en admitirlo, me siento orgulloso de quién soy. Voy incluso más allá, yo soy un afrodescendiente que mira hacia el pasado, hacia sus raíces en África, ¿entiendes? Porque el futuro de la humanidad comenzó en África. Todos venimos de África, así es. La humanidad comenzó en África, así es. Y el futuro estará por África. Exacto. Exacto. Qué hermoso. La poesía. Para darme decir cuál es el poema de Anthony Hughes. Sí, pero también queremos oír lo tuyo, porque también tienes tuyo, ¿verdad? Yo te pedí ahorita de él un poquito, pero también quiero que tú nos leas de lo tuyo. Deja ver si encuentro algo mío. Yo realmente había pensado el negro, ¿me entiendes? Ah, no, pues tú, más bien léeme lo que tú tienes preparado, porque ¿sabes qué, Daniel? Tengo el poema. Ok, porque si en algún momento te estoy pidiendo algo más y no lo podemos compartir aquí, podemos poner el link ahí en la presentación y la gente va a poder ir a verlo en otro link. Pero yo no quiero atrofiar la presentación, es que me emocioné y quiero ir de todo. De ningún modo, no te preocupes. No te preocupes, que de ningún modo lo has hecho. Voy a leer un poema que tiene que ver mucho también en parecido, porque el problema de la negritud tiene mucho que ver con el problema de la diáspora judía, el desplazamiento, la esclavitud, el maltrato, la discriminación. Y este poema se llama Lamento por Sefará. Este poema trata sobre los judíos que fueron expulsados en el siglo XV de España y tuvieron que dispersarse por gran parte de Asia principalmente y de Rusia. Fueron a Rusia, fueron a Turquía, fueron a los Balcanes y allí está la raíz donde surgen los llamados judíos sefardistas. Lamento por Sefará. Este poema es mío. Me valgo yo del ocaso para llegar a ti. Quizás esta noche que inseparable muro nos separa, dejará algún día de existir. Entonces, tu voz y mi voz cantarán juntas en su destierro, arrastrando con ellas el desconsuelo que hay abajo. Ay, vida mía, ¿cuáles días nos tocará vivir en esa tierra de extraño? Sal, dolor y desengaño a plena luz del día. Ah, la del pobre. ¿Quién diría? ¿Quién diría que tendré que recordarte para volver a vivir?
Gracias. ¡Ah, qué bonito! Yo soy tu seguidora, yo te escucho constantemente, te veo participando en Facebook en diferentes escenarios poéticos, literarios y me encanta porque nos lees mucha poesía. Ahí te tienen y ahí te tienen que buscar a Daniel Montoli en Facebook y él también nos tiene que compartir si tiene algún otro sitio web donde puedan encontrarte, porque de verdad que Se fue el audio. oh my God, ok. Estaba diciendo que qué maravilloso que te sigan en las redes, que yo todo el tiempo escucho tu poesía. Me encanta porque siempre nos compartes, estás activo todo el tiempo en Facebook. Y bueno, ¿Le sigamos. puedo leer otro poema? Sí, Es claro, sí, sí. en 3 estrofas. Se llama Trazo de Ícaro. Anochece y este corazón no logra aún distinguir la luz, esa distancia próxima a la oscuridad. Volví, me cuesta creer que este que soy estuviera entre sus muertos. Con estas manos tan calladas, tan frías. El tercero ya dice, abre tus manos y vuela. Dime, ¿qué te detiene? ¿La noche o el silencio? Son tuyas las alas, infúndele propósito al vuelo. Y ahí termina. Ah. Porque Wow, estoy leyendo de la computadora y cuando leo de la computadora es distinto que leer con el papel claro, en la mano. Ah, totalmente, sí. ¿tienen alguna pregunta? Nada, estoy fascinada escuchándote y ustedes no alcanzan a ver solo un pedacito de la casa de Daniel, que es una cosa hermosa que siempre nos comparten en el Facebook, parece un museo, me encanta, tienes muchas cosas también africanas, ¿verdad? Yo sé, y Sí, es una cosa muy ecléctica. yo, pues yo amo mucho el arte. Hay 3 cosas que son, bueno, no son 3, son 4. Elementos que forman parte de lo que sería más bien mi forma de entender la vida. La poesía, el arte, la comunicación que incluye el compartir con los demás. Y lo último, la cuestión de la identidad. Entonces, de la cuestión de la identidad se representa a través de lo que yo colecciono. Yo colecciono mucho arte africano. ¿Por qué? Porque tengo el sueño, vengo de un país donde la mayor parte de la población es negra y el resto por ciento, un 10% es blanco y, como el 17% es mestizo, pero todo ese casi 90% se cree blanco. Tiene una visión errónea de quién es. Cierto. Para ellos, África es algo lejano y ajeno, pero África está en la nariz, en las orejas, en la boca, en lo que hablan, en lo que bailan, en lo que se mueven, pero para ellos es ajeno. Como hablo yo constantemente con mi hija, que siempre se autodefine, aunque nació en los Estados Unidos, se autodefine como afrodescendiente, afrocaribeña. Y yo le digo, pero tú eres gringa, tú naciste en los Estados Unidos. Me dice, no, yo nací, yo nací en Estados Unidos, pero yo soy afrodescendiente caribeña. Así que yo me defino. Le digo, bueno, pues no tengo ningún problema con eso, ¿entiendes? Pero la cuestión de la identidad para mí es fundamental. Tiene que saber quién eres para saber hacia dónde va. Sí, sí. Es un cliché, pero esa es la realidad. Y una de las cosas que tenemos en la actualidad es que la juventud, desafortunadamente, no le interesa ni la historia, ni tampoco le interesa la cultura. La mayor parte de la juventud no le interesa. Hay elementos ajenos como la tecnología, el mal uso de la tecnología, porque la tecnología es buena, por ella la estamos usando ahora mismo. El mal uso de la tecnología y la cultura del elemento de lo fácil. El reggaetón, el narco, el influencer y todo ese tipo de cosas ha creado una superficialidad en el ser contemporáneo. No tan solo en América Latina o en Estados Unidos, y ven en África, en África. Yo estaba hablando con un artesano que talla madera y le pregunté que si en su país la gente estaba, él me preguntó que por qué yo me interesaba tanto por máscara y cultura y todo ese tipo de africana. Y yo le expliqué por qué. Y él y le dije, ¿y en África hay alguien que va a continuar la tradición? Me dijo, no. A los jóvenes no les interesa eso. A los jóvenes lo que les interesa es ser rapero.
Y dije, ¿cómo? Sí, lo que le interesa es ser rapero y ser influencer y ser basquetbolista. Pero ¿sabes qué? Que no solamente está pasando en la cultura afroamericana, pues, simplemente lo vemos en la cultura también latina, ¿no? Se van con la tendencia de copiar lo anglosajón, y están perdiendo esa identidad. Por ejemplo, todos los que llegamos, emigramos de diferentes países, debemos Ajá. siempre enaltecer nuestra cultura. Por ejemplo, esta feria impulsa precisamente eso, ¿no? El habla hispana uniendo en un escenario todas nuestras raíces, compartiéndola, porque la manera de decirte quién soy yo en este caso es a través de la poesía. Yo te digo qué soy, qué siento, tú nos dices qué sientes por África, qué es para ti. Hablas de una identidad de la familia, de la igualdad, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos percibiendo a través de lo que tú escribes. ¿Tendrás algún otro poema? Exacto. Déjame ver, que estaba buscando a ver. Yo traduje varios poemas de Anton Hughes, que pensé que lo tenía acá, en este. Pero lo que tengo acá son lo, lo de Leonard Cohen. Ah, ya estoy llegando a ver. Pero sí, la cuestión de la cultura es un... Mira, el tema de la globalización cultural es interesante. Por un lado nos hemos enriquecido, por otro lado nos hemos empobrecido. Por un lado nos hemos enriquecido porque la cultura se ha hecho global. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora mismo contigo acá para un público que es global, que puede estar en Argentina, lo mismo puede estar en México, lo mismo puede estar en España, como puede estar en Israel o puede estar en Rusia. Eso es un fenómeno interesante. Pero por otro lado, tenemos que también la cultura de la mala cultura, para decirlo así, también se propaga y se propaga a una velocidad más rápida que la buena cultura. Lo más común, Rodríguez. Sí. Se aprende enseguida, pero lo bueno no cuesta la vida. Sí, sí, es cierto. Ay, perdimos a Daniel. Ah, qué pena. ¿Tenemos minutos todavía, Jorge, o ya no tenemos? Sí, ya nos queda Ya, exactamente un minuto, Libertad, Daniel. Daniel, gracias, gracias. es una pena, el tiempo nos está premiando. Yo creo que tú eres un invitado que no es para 30 minutos definitivamente. Es una pena que haberte dado 30 minutos, pero por favor, quiero que les digas a la gente en este minuto si tienes libros, qué libros son, dónde los pueden comprar, que nos den tus links nos des tus ligas para ver dónde te pueden seguir. Ok, sí, tengo 3 libros publicados de poesía. El primero se llama La ritualidad del círculo, lo pueden conseguir en Amazon. El segundo se llama Tránsito del agua, publicado por la editorial Taller del Poeta. El tercero se llama Papeles del Más Allá y se puede encontrar en Amazon también. Las ediciones prácticamente están agotadas, pero sí, yo creo que el último lo pueden encontrar en Amazon. Sí. En el futuro para este año próximo, tengo planes de publicar 2 libros de poesía que están preparados ya para eso y seguir compartiendo. Ese es el propósito para mí. No entiendo la cultura más de una manera más que bien viva. La cultura tiene que ser viva. El papel no mantiene viva la cultura, lo que la mantiene viva es el diálogo, el compartir, transmitirle esa cultura a otro, compartir la palabra. Exactamente. Daniel, te agradezco enormemente. Yo tengo un lazo muy especial con República Dominicana. Yo viví un año en República Dominicana, así es que un beso a toda esa fiesta que hay siempre, todos los días. Los dominicanos son fiesta, música, cariño, palabras hermosas. Me gritaban, rubia! Todas las mañanas. Los amo mucho, Daniel. Te agradezco infinitamente. Vamos a ver si hay algún espacio para que puedas igual integrarte durante la feria y hablar un poquito de tus libros. Yo me quedo con muchas ganas de oírte, pero y si no se puede, será en otra de las ferias y vamos a poner todos los links, chicos, chicas, síganlos por favor. Ahí va a estar el material de él que vale muchísimo la pena verlo. Te agradezco, Daniel. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por habernos deleitado y dejarnos esa reflexión tan importante a todos los que nos encanta la literatura y la poesía. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación nuevamente y gracias por la oportunidad. Lo aprecio muchísimo. Gracias. Tengan una bella tarde.
Tú también. Muchas gracias, Jorge, también por apoyarnos en la transmisión. Bye bye. Bye bye.